mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, a ti en medio de todas esas peticiones y agradecimientos, porque lo que rebosa en nosotros, Señor, es agradecimiento delante de ti. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, gracias por la iglesia, gracias, Señor, porque cuando oramos sabemos, Señor, que tú nos escuchas, que tú actuarás, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a tu tiempo. Te dejamos, Señor, en tus manos nuestras vidas en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Yo sé que a veces algunos temas dentro de la iglesia, algunos hermanos dicen, hermano, pero es que queremos aprender de este tema, queremos aprender del otro. Algunos hermanos han dicho, hermano, pero ¿cuándo vamos a ver temas de los últimos tiempos? Todos quieren saber de los últimos tiempos, ¿verdad? Pero ¿cuántos nos queremos ir ya? Así que cuando lleguemos a esos temas, lo vamos a ver en Primera Tesalonicenses. Ahorita vamos en el capítulo número 2 apenas, luego más adelante ahí vamos a tocar esos puntitos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver desde el versículo 13 al versículo 16. El actuar del que recibe la palabra de Dios. Sabe que muchas personas escuchan la palabra, pero al escucharla, muchos de ellos tienen diferentes actitudes o diferentes acciones. Es importante darnos cuenta cómo nosotros actuamos al recibir la palabra de Dios. Vamos a leernos, si ya lo encontró me regala un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Juntos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permite estudiar tu palabra libremente. Queremos solicitarte, Señor, que hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida a través de este pasaje. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente estén dispuestos, Señor, a poder recibir el mensaje que tú traes para nosotros. Y que salgamos de este lugar bendecidos, Señor, y transformados por el mensaje que tú depositarás en nuestro corazón en esta hora. En Cristo Jesús nos quedamos en tus manos dándote toda la gloria y la honra a ti en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. En Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 16, nos enseña, hermanos, el resultado que existe en el corazón de toda persona al escuchar el mensaje del Evangelio a través de las Escrituras, que son la palabra de verdad que Dios ha dejado a cada uno de nosotros. El día miércoles en el culto estamos estudiando el libro de los Salmos, todos los miércoles. Les invitamos a que puedan venir los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos un tiempo de oración. Nos enfocamos, ahorita estamos en el libro de los Salmos. Estudiamos el Salmo número 10. Y hablamos acerca de que hay dos maneras de enfrentarse a la prueba, a la circunstancia difícil. Y hay dos resultados que esa prueba da a nuestra vida. O la prueba o la situación endurece el corazón de la persona hacia Dios, o lo ablanda. Eso decíamos en el Salmo número 10. O hay un corazón duro hacia Dios, o hay un corazón que se humilla delante de Él.
Bueno, aquí en este pasaje, en 1 Tesalonicenses, encontramos dos clases de personas. Las que reciben, oyen la palabra de Dios y la actúan. Y los que reciben, la oyen y la trastornan. Esas dos clases de personas están en estos versículos. Y es interesante notar lo que nos dicen las palabras en su lenguaje original. Miren lo que dice en 2 estoy con 2 Tesalonicenses porque estoy en el capítulo 2. Es 1 Tesalonicenses 2:13. Miren lo que dice. Siempre yo les invito a que nos fijemos en las palabras, porque las palabras, aunque sean pequeñas, pero hay muchos detalles. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando, ¿qué dice ahí? Recibisteis, ¿qué? Marque esa palabrita, recibisteis. Dice, la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, y luego dice, la recibisteis. Hay dos palabras. En el español es igual. O sea, recibisteis y recibisteis. Pero en el original griego no. Por eso es importante estudiar. Miren, la primera palabra que encontramos ahí, el primer recibisteis, es en griego paralambano, así se llama. Aquí va a aparecer en la pantalla. Es paralambano, que quiere decir recibir cerca o asociarse de una manera o en una relación familiar. También quiere decir aprender. Eso quiere decir la primera palabra en griego, la palabra recibisteis. Paralambano está compuesta por dos palabras. La preposición para, que quiere decir cerca de, es una proposición, y lambano, que quiere decir echar mano de. Porque es importante notar eso, porque el apóstol Pablo no está siendo repetitivo con el mismo enfoque, no, tiene un enfoque diferente. Primero dice, recibieron la palabra, pero están cerca de ustedes. O sea, sí la escucharon, ¿vale? Así como cuando, no sé aquí, pero allá en El Salvador, cuando la persona se gradúa de la universidad, dice, se recibió, ¿sí se acuerdan? Así dice, ¿también se dice aquí también? Sí, se recibió. Bueno, pero ya aprendió todo, y ya estaba en la universidad, ya estaba estudiando el tipo de materia, el tipo de licenciatura, o lo que está estudiando, y luego se recibe, sí, porque va a poner en práctica lo que ha aprendido. El segundo recibisteis, en griego es la palabra dejomai. Dejomai, ¿qué quiere decir? Aceptar. O sea, primero lo que el apóstol Pablo dice, damos gracias a Dios por ustedes que recibieron la palabra. O sea, nos dieron la oportunidad de acercarles la palabra. Y luego dice, la volvieron a recibir. No, la aceptaron en su corazón. Hay personas, hermanos, que le entra aquí el mensaje y le sale por aquí, ¿verdad? Está como aquel pastor que contó en una conferencia esto, y decía que hubieron 3 cazadores que salieron a cazar alces, ¿no? Dice que cuando estaban los 3 escondidos y vieron un alce que andaba ahí, dice que al mismo tiempo los 3 apretaron el gatillo. Entonces se escuchó nada más un disparo, pero dispararon los 3 y el alce cayó ahí. Y cuando se acercaron, nada más le había atinado uno. Entonces dijo el que era abogado, es mío. Y dijo el que era doctor, no, es mío. Y el otro era pastor. Y dijo, no, es mío. Y dice, no, vamos a hablarle al guardabosques para que nos diga de quién es. Y llamaron al guardabosque. Y el guardabosque le da la vuelta al alce ahí, le da la vuelta y dice, ya sé de quién es. Dice que del pastor, dice. ¿Por qué? Porque la bala le entró en un oído y le salió en el otro. El mensaje, hermanos, cuando predicamos a muchas personas, solo lo escuchan, así lo oyen, pero no lo aceptan. Por aquí les entra y por aquí les sale.
Dice el apóstol Pablo, damos gracias a Dios porque ustedes no solo lo escucharon, sino que lo aceptaron. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por eso existe una diferencia entre la palabra de hombre y la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo, la recibisteis, dice en el segundo recibisteis, no dice como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí en 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 17. Me gustaría que usted lo pueda leer completo, pero aquí va a aparecer nada más un versículo 17, para que usted pueda tener el contexto de todos los demás versículos que están ahí en 2 de Corintios capítulo 2. Pero dice, gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora, dice, nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Y luego el 17, lo leemos juntos, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En el tiempo del apóstol Pablo ya habían hombres. Las palabras de hombres son a veces falsas, necias, triviales, pero la palabra de Dios, hermanos, es sabia, justa y siempre es fiel. Existe en nuestro tiempo presente emociones en personas que escuchan la palabra de Dios, pero la escuchan con un enfoque motivacional. Dice, ¿por qué vas a la iglesia? Porque me hace sentir bien. A la iglesia no venimos porque nos hace sentir bien. Venimos a alabar y glorificar el nombre de Dios y hacerlo sentir bien a Él. Pero hoy en día hay palabras de hombres que son falsas y son triviales, con un enfoque motivacional, a veces psicológico, y muchas personas creen que está bien porque los hace sentir bien a ellos. Es cierto que la palabra de Dios nos reconforta en medio de la prueba, en medio de la tribulación, nos ayuda a salir adelante. Pero el mensaje de la palabra de Dios siempre va más allá de apelar a las emociones. La palabra de Dios, hermanos, nos debe confrontar. La palabra de Dios no solamente es para leerla, sino para que la palabra de Dios me lea a mí y me haga ver qué es lo bueno y qué es lo malo que hay en mí, y que nos ayude a desechar eso malo. Dice el versículo 13 en otra versión, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas, sino que tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y así, hermano, es como hay que recibir la palabra de Dios, como la verdad que es. Estaba viendo el reportaje ahorita que la semana pasada falleció Stephen Hawking. Estaban dando ahorita, la televisión está llena de documentales y reportajes de él. Entonces habían pasado hace tiempo y lo están repitiendo ahora, lo que él llama el gran diseño. Y en medio de ese documental estaba yo poniendo un poco de atención y dice, no, es que debe haber una mente más brillante que todas. Dicen ellos, hay una supercomputadora que está controlando todo. Yo dije, vaya, si la verdad está aquí en la Biblia. ¿Cuántos años no le llevó a los hombres descubrir que la Tierra es un círculo? Y por eso pues nos descubrió Cristóbal Colón, ¿no? Alguna de sus ideas era para ver si la Tierra es, para darse cuenta que la Tierra es plana. Y en la Biblia el no dice ahí.
¿Dónde estabas cuando tracé el círculo de la tierra? Ahí está. Y así encontramos grandes verdades. Pero tenemos, hermanos, en nuestra casa la Biblia y no la estudiamos como lo que es. ¿Qué es la verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos andado buscando respuestas a los problemas en el matrimonio, a los problemas en la familia, a los problemas en las situaciones? Y hay personas que gastan miles de pesos en psicólogos, gastan miles de pesos en tratamientos allá psiquiátricos, cuando la respuesta, hermano, la tenemos en la Biblia. Consejería prematrimonial, consejería matrimonial, consejería que están pensando en divorciarse. Y como dice el hermano Felipe, y lo bueno que es gratis. Los pastores no le cobramos por eso, hermano. Es gratis. Es un llamado, un servicio que damos a la iglesia. Consejería, un consejo para esto, un consejo para lo otro. Si usted va donde un psicólogo, claro, le va a cobrar hasta 300, 400 pesos la hora. Y nada más lo sienta ahí y lo apuntes. Ahí vienes dentro de 15 días. Y aquella persona que dice, ay, qué bien me siento. Como las personas que van a una iglesia buscando o nada más apelando a sus emociones. Pero es que mira, es Dios el que hace esto. Y está qué tiradera de gente que está ahí. Y la pregunta es, cuando esa gente se levanta de ese piso, ¿su problema está resuelto en el matrimonio? Y cuando dan testimonio no se les ve la cara, están allí en oscuro, hasta le cambian la voz, porque no pueden revelarse, porque tienen en su ser algo que es valioso, incluso más valioso para muchos que la propia vida. Dice el Pablo de los Tesalonicenses, así recibieron la palabra, con verdad, pero tienen que estar dispuestos a sufrir. Dice el versículo 14, ahí estamos en 1 Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La eficacia de la palabra de Dios se muestra sobre todo en el hecho de que da fuerza para soportar el sufrimiento. Pero además de aceptar la palabra en el corazón, se debe mostrar en la vida. Y cuando se muestra en la vida, va a existir oposición. Decíamos en la predicación hace como un mes, de los versículos antes de este, que necesitamos vivir para glorificar a Dios. Y cuando vivimos para glorificar a Dios, se va a levantar oposición. Y la primera oposición que se levanta es en nuestra propia familia. Y aquí dice en el versículo, dice, has padecido de los de vuestra propia nación. Dice 2 Timoteo 3:12. Ahí está en la pantalla, ayúdenme a leerlo por favor. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y sabe cuál es el contexto? O más adelante, ¿cuál es el versículo que sigue? Ahí en el versículo 16 dice, y toda la escritura es inspirada. Eso es lo que sucede cuando estamos haciendo lo correcto. Viene el odio a la palabra de Dios, porque hay muchas personas que reaccionan así. Hablamos de un corazón duro o un corazón humilde. Mira lo que dice el versículo 15. Versículo número 15, ahí dice en 1 Tesalonicenses 2:15. Los cuales, dice, hablando acerca de los judíos, ¿qué hicieron con Jesús? Mataron a Jesús. El odio a la palabra de Dios, a la palabra de verdad, llevó a los judíos a matar a Jesús. Dice 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Hoy en ese tiempo, hermanos, y esto es lo precioso, yo doy gracias a Dios y admiro cómo Dios habla a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad de la iglesia y de nuestra propia vida. Estamos llevando un estudio seguido de 1 Tesalonicenses.
Empezamos allá por el mes de enero, mes de febrero. Y ahorita hemos tenido el domingo familiar, vino el pastor invitado el domingo pasado, y ahora Dios nos lleva a estos versículos. Aquí estamos en puerta, hermano, en 2 semanas. A la Semana Santa. Usted va a poder leer el artículo de este mes. Gracias a Dios lo pudimos enviar este mes de marzo. Yo le titulé el artículo Semana Santa o Vida Santa. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Vacaciones. ¿Ah? ¿Semana Santa o Vida Santa? ¿Sabe que la cruz es el reflejo claro, hermanos, del amor de Dios para el mundo? Pero esa misma cruz es el reflejo del odio que hay en algunas personas hacia Jesús. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, gritaban. La cruz es el reflejo del amor de Dios, pero también es el reflejo del odio de muchos seres humanos hacia el mensaje de salvación de Dios. Y ese odio llevó a los judíos a matar a Jesús. Estos religiosos continuaron con el propósito de destruir a Jesucristo, al Hijo de Dios, y lograron llevarlo hasta la cruz. Lograron llevarlo hasta la tumba, pero la tumba no pudo contenerlo, y al tercer día Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es más grande, hermanos, que el odio del ser humano. Muchas personas quizás han pasado años odiando el mensaje de salvación, pero si llegan arrepentidos al corazón de Dios, Él no les niega amor y misericordia. Y creo que nosotros somos reflejo de ese amor. Ese es el amor de Dios, hermanos. Más grande que el odio del ser humano. Ese odio llevó a los judíos no solo a matar a Jesús, sino que llevó a odiar a los hombres. Dice el versículo ahí. Estamos en el versículo número 15. Dice, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. El pueblo judío se consideran todavía el pueblo escogido por Dios, y sin duda lo son, pero se consideraban elegidos para un privilegio y no para un servicio. Hay algo, hermanos, equivocado en una religión, en una creencia que le cierra las puertas a los demás. La palabra de Dios nos tiene que llevar a amar a la humanidad. Recuerde que el amor es algo activo, no es pasivo. O yo amo más o amo menos, pero no amo igual. Y si me hace falta amor, recuerde que todo ese producto, el producto que está pasando en la vida de tesalonicenses es por haber recibido la palabra de Dios tal cual es. Es que me cuesta amar al que me hace mal. Reciba la palabra tal cual es, no le va a costar. Ya vimos cómo se recibe la palabra de Dios. Ya vimos cómo actúan algunos, cómo actuaron los tesalonicenses, cómo actuaron los judíos. Pero hay esperanza para todos aquellos, hermanos, que no han recibido ese mensaje, o que no han recibido el mensaje tal cual es. La ira de Dios está contra aquellos que trastornan la palabra, su palabra. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Yo voy a leer el número 1, les voy a pedir que me ayuden con el número 2, y nos unimos todos en el número 11. Fíjese lo que dice del por qué viene la ira de Dios a la vida de la persona, a la vida del ser humano. Romanos 2, del 1 al 11. Ahí van a aparecer del 5 al 6 nada más, pero quisiera que leyéramos completo ahí en este pasaje del 1 al 11. Si ya lo tiene, me regalan un amén. Yo leo el 1, ayúdeme con el 2 y nos unimos en el 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también el judío primeramente y también el griego. Juntos, porque no hay acepción de personas para con Dios. La ira de Dios llega a un corazón que no se ha arrepentido. Pero un corazón arrepentido recibe el amor del Señor. Hay una parábola hermosa ahí en los evangelios hablando acerca de la palabra de Dios, y es lo que estamos viendo ahorita, actuar del que recibe la palabra de Dios. Es la parábola del sembrador. Se la voy a resumir. El sembrador salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino. Vinieron los pájaros, se la comieron. Otra parte cayó sobre pedregales, echó un poco de raíz, pero cuando salió el sol se quemó. Otra cayó sobre espinos, creció, pero también crecieron los espinos y ahogaron la raíz que había dado fruto. Y la otra parte cayó, dice, en terreno bueno, terreno fértil, y esa semilla dio fruto al 100%. Luego los apóstoles le dicen, ¿nos puedes explicar la parábola? Y dice el Señor Jesucristo, la semilla es la palabra de Dios. El camino, las piedras, los espinos, la tierra fértil, es el corazón del hombre. Que la palabra de Dios, hermano, cada vez que escuchamos, cada vez que nos acercamos en lectura, caiga como una semilla en un terreno bueno en nuestro corazón. Si echa fruto y luego vienen los afanes de la vida, dice Jesús, me ahogan eso. Nos comprometemos contentos, luego salen otras ocupaciones y nos olvidamos. Pero si la palabra de Dios cae en un corazón que es un terreno fértil, esa palabra dará mucho fruto en nuestra vida. El actuar del que recibe la palabra de Dios se verá revelado por la condición en la que se encuentre nuestro corazón. Que nuestro corazón, hermanos, sea un terreno fértil para que recibamos la palabra de Dios tal cual es, y es verdad. Cierra sus ojos, incline su rostro y vamos al Señor en oración en esta hora. Querido Dios, gracias, Señor, por este mensaje que tú traes a nosotros, Dios. Porque nos conocemos, Dios. Conocemos que muchas veces nos acercamos a tu palabra, escuchamos alguna enseñanza, alguna predicación, con algún prejuicio en nuestra vida. Quizás lo hacemos como una carga, como una tarea pesada. No lo hacemos, Señor, con un amor y con una entrega en adoración a ti. Perdona, Dios, nuestras actitudes. Queremos acercarnos a ti para que tu palabra, Señor, caiga en nuestro corazón y que nuestro corazón sea un terreno fértil. Que podamos recibir, que podamos aceptar esa palabra, Señor, tal cual es. Palabra de verdad, que es viva y eficaz, que corta, Señor, en nuestra vida el pecado y nos ayuda a darnos cuenta que tus promesas son fieles, Señor, y que siempre las cumples. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada vez que vayamos a tu palabra con un corazón contrito y humillado y recibir de ti el mensaje que tú quieres dar a nosotros.
Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están orando en esta hora, están pidiendo perdón, están haciendo un compromiso delante de ti, Señor, de acercarnos a tu palabra y aceptarla tal cual es, como la verdad absoluta y la verdad que siempre se cumple. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. En ti oramos y te dejamos todo en tus manos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. Que el Señor les bendiga.